Buenos días para todos, bendiciones. Y también bendecimos a los que nos están viendo desde casa a través de Facebook Live. Te queremos bendecir donde quiera que te encuentres y a los que están aquí en casa, que el Señor los bendiga abundantemente. Y ya estamos casi cerrando el año. Literalmente estamos en el último domingo de este año 2020 que ha sido tan particular, ¿no es así? Bastantes luchas y situaciones y cosas adversas que obviamente no estaban en nuestro plan. Este 2020 comenzó en una manera suave, pero poco a poco se fue poniendo cada vez más dificultoso. La Biblia habla muchísimo acerca de un ejemplo para darnos una idea de lo que la carrera cristiana es, de lo que la vida cristiana es, y es justamente una carrera. Y note por favor que la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. No es cuán pronto puedas llegar a tu meta, sino en la capacidad que tengas de soportar todas las situaciones, ambientes, circunstancias que puedan atravesarse en el medio de este transitar llamado vida cristiana. Y en el último domingo del año, a los que están aquí en casa y a los que nos están siguiendo por internet, quería compartirles justamente lo que el autor a los Hebreos nos enseña en el hermosísimo capítulo 12. Así que si tienes Biblia contigo, me encantaría que la abras en el libro de Hebreos y te vas al capítulo 12 y vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Qué te parece? Si no lo puedes encontrar en tu Biblia, sea de papel o digital, estoy seguro que a los que están aquí en casa lo pueden ver en la pantalla y si no, chusméele a su vecino. No, mejor no porque hay que guardar distancia. Mejor mire la pantalla, por favor. Dice la palabra de Dios, entonces en la carta a los Hebreos, una carta que no se sabe literalmente quién es el autor, pero que se acude por la manera de escribir al apóstol Pablo. Como quiera que sea, palabra de Dios para nosotros. Dice el capítulo 12, entonces de Hebreo, verso 1 al 3. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba o del peso que nos asedia, dice otra traducción, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El famoso filósofo romano Séneca, a él se le acudió una frase que estoy seguro que la gran mayoría de nosotros la conocemos. Digo que se le acudió porque no se sabe literalmente si fue este pensador quien escribió la frase, la famosísima frase aún para nosotros de habla hispana, es persevera y triunfarás. Mire al de al lado si se anima y ustedes que están en casa, pellizquen al que tiene al lado, dígale persevera y triunfarás. Dígaselo todavía, no se saque el cubreboca por las dudas, por lo menos los que están acá en casa. Los que están allá en su casa pueden hacerlo de otra manera. Persevera y triunfarás. Una frase conocidísima por la gran mayoría de nosotros. Y esto es una gran verdad, ¿saben? Porque en el día de hoy, curiosamente, se aplaude más, se celebra más a las personas que son elocuentes que a aquellos que son perseverantes. Y esto es una paradoja, ¿verdad? Porque se debería aplaudir, se debería premiar, se debería recompensar a las personas que se mantienen perseverantes en lo que han decidido que debería ser su vida. Por ejemplo, ya no vemos muchos matrimonios que perseveran con los años y que luchan y que pelean y que enfrentan la dificultad de la sociedad del matrimonio. De más está decir que hoy no es un tema del matrimonio, no es mi tema para hablar, pero realmente es el primer ejemplo que se me viene en cuanto a sociedad, porque el matrimonio es hermoso, pero no es fácil. ¿Qué pensar de aquellos que quieren iniciar algún proyecto y que tienen algunos socios o algún socio o simplemente se asocian en el deseo de querer lograr algún objetivo? La verdad que no es tanto esto ni del que corre ni del que quiere, sino del que se mantiene perseverante en la decisión que ha tomado en alguna vez en su vida. Cuando uno habla con un estudiante,
Uno le pregunta qué carrera estás siguiendo, porque la verdad es que nunca se termina de graduar, aunque se gradúe. Hay un sinfín de carreras que se me vienen a la mente el día de hoy, pero ¿qué pensar, por ejemplo, de aquellos que estudian medicina? Ahora que estamos en un momento tan difícil a nivel mundial por esta famosísima pandemia, más famosa que ninguna otra esta pandemia. La carrera de medicina no se termina nunca porque estudian tanta cantidad de años, luego hacen práctica otra cantidad de años y luego nunca terminan de aprender porque cada vez o cada tiempo se los llaman a las conferencias, a los cursos, porque obviamente constantemente tienen que estar preparándose, sobre todo los de esa carrera que es una situación tan delicada, y la razón por la cual tienen que ser llamados todo el tiempo a conferencias, a aprendizaje, a leer, a escuchar, a seguir estudiando y seguir aprendiendo es porque obviamente la medicina va avanzando, porque los problemas medicinales van avanzando. Si sirve el ejemplo, así es la carrera cristiana. La carrera cristiana no es un día decidí seguir a Jesús. Hay una canción tan hermosa que dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Miren qué interesante, que nosotros cada domingo o cada tanto, algún domingo cantamos esa canción, pero esa es justamente la decisión que una vez tomamos, pero es una decisión que tomamos una vez, pero, présteme atención, una decisión que decidimos continuamente, porque si cada domingo lo cantamos, o si en tu casa estás decidiendo seguir a Jesús, es una situación no de una vez, sino de una continuidad. Vuelvo otra vez al ejemplo del casamiento, un ejemplo muy práctico. La gran mayoría de nosotros estamos casados o lo experimentamos alguna vez, por lo menos porque alguien nos contó cómo era que pasaba. Fuimos al registro civil, firmamos el documento y a partir de ahí nos consideramos hombres y mujeres casados. Pero te cuento algo, la carrera del matrimonio recién comenzó con esa firma. Recién comenzó con ese puntapié inicial llamado fiesta, vestido blanco o arreglos florales. Realmente el matrimonio en sí recién comenzó. ¿Por qué? Literalmente porque el matrimonio es una carrera al igual que la vida cristiana. Espero haber podido situarte en lo que intento compartirte en el día de hoy, porque esto es una carrera, y no te olvides nunca, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Si yo pudiera tener la oportunidad hoy de preguntarle a cualquiera de ustedes, los que nos están siguiendo por internet, cómo les ha sido a su sabor, a su paladar, a su experiencia el 2020, cada uno me va a contar una historia diferente. Algunos pocos me pueden contar que han sido el mejor año y mirándolo con mucha fe, pero la gran mayoría, sin ánimo de desanimar a nadie, fue un año muy duro. Un año donde realmente tuvimos que sacar la perseverancia de nosotros como un don realmente dado por Dios, porque en este año sí que nos costó mantenernos perseverantes. Azotaba fuerte la tormenta, la embarcación era demasiado azotada. Las olas en la marea que azotaban nuestra vida, bueno, fueron bastante fuertes. No sé si fue tu experiencia, por lo menos me gustaría ver, ya que no puedo escucharte porque estás con un cubrebocas, por lo menos podría ver tu mano a las 2 o 3 personas que tengo por aquí. ¿Quién pasó un 2020 bastante dificultoso que tuvo que sacar la virtud de la perseverancia? Levanten la mano, por favor, para yo darme cuenta. Gracias por su sincera honestidad en el día de hoy. El escritor de los Hebreos comienza en el capítulo 12 diciéndonos, ante esta gran nube de testigos, ante esta gran nube de testigos. Esto es un poco tratando de situarnos en que hubo personas que antes que nosotros la pasaron muy mal y se mantuvieron en la fe perseverantes y se mantuvieron creyendo aún lo que ellos mismos no habían experimentado. Si te vas a Hebreos capítulo 11, este capítulo se lo conoce como la galería de los hombres de fe. Y vas a notar algo muy curioso, préstame toda la atención posible. Vas a notar que en todo el capítulo, en la primera parte del capítulo, la primera mitad, mejor dicho, habla de todo lo que los hombres lograron en Dios. Hicieron esto, hicieron aquello, hicieron lo otro, obviamente por la fe en la cual iban perseverando. Pero si me prestas atención, y luego te encargo que te lo tomes como tarea en casa, te lees la segunda parte del capítulo 11 de Hebreos, que es conocida como la galería de los hombres de la fe, vas a notar que hay personas que no lograron sus objetivos aquí en la tierra, pero sí lo lograron en el Señor a través de su fe. No todos los del capítulo 11 la pasaron bien. Al igual que ustedes, al igual que yo, no todos en este año la hemos pasado bien. Hubo demasiadas situaciones que vinieron en nuestra contra, sea física, emocional,
sea en la parte financiera, tuvimos crisis matrimonial, tuvimos un azote fuerte como iglesia, nos mandaron a reunirnos afuera, y luego que siempre sí, y luego que siempre no, y luego que mi mamá dijo que sí, y luego que mi mamá dijo que no, y ustedes en su trabajo lo mismo. De repente te llamaban y vente que hay mucho trabajo, y a las 2 semanas te decían, no, ya ves qué, ahora quédate en casa porque ya no hace falta más. O te subían en esa nube de esperanza, te decían, ahora, este tiempo ahora vas a ver. Y entonces uno entusiasmado creía que era el momento cúspide de su vida laboral, y de repente te veías que la noticia no era así. Ni pensar cuando ibas escuchando que tus compañeros se iban enfermando y se iban contagiando, y entonces las compañías, como las iglesias, como cualquier otra institución, van tomando decisiones conforme las situaciones van pasando. Y entonces te viste rodeado de un montón de noticias, te hiciste más flexible que nunca. Nunca en tu vida cristiana fuiste tan flexible como en este año. Pero tengo una noticia maravillosa para ti, así es como es la palmera. La palmera que nos habla el Salmo 91, esa palmera que se extiende, que se dobla y no se rompe, es una palmera que tiene, justamente un árbol, si es que es un árbol, tiene la cualidad de doblarse y no romperse. Tiene la cualidad de mantenerse perseverante a pesar de las tormentas. Si alguna vez te toca vivir en la costa este o te toca ver por televisión alguna tormenta, algún huracán, que es lo que sucede en esa parte de nuestro bendito país, te vas a dar cuenta que las palmeras se doblan para un lado y se doblan para el otro y se vuelven a doblar y hasta se quedan pelonas, pero no se arrancan de su raíz. Porque le parece que las palmeras aprendieron a mantenerse perseverantes a pesar de las circunstancias. Y es mi oración, y creo que es el deseo de Dios por sobre todos, que el año que viene, que no sabemos cómo pinta, que si hablaríamos de manera positiva, diríamos que va a ser un año buenísimo, que va a ser un año excelente, que va a ser un año de logros, que Dios nos va a devolver todo lo que el 2020 nos robó, y realmente creo lo mismo que ustedes. Pero ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si el año que viene sigue siendo tan duro o peor o un poco mejor, o quién sabe cómo será? Lo más importante de todo, mis queridos hermanos, es que usted y yo seamos personas que experimentemos perseverancia a pesar de las circunstancias. Perseverancia a pesar de las circunstancias. Si alguien está de novio y está por casarse, vuelvo otra vez a lo mismo y me encanta hablar de esto, uno va a enfrentar la parte más hermosa de la vida, que es el hecho de haber decidido asociarse con alguien para caminar el resto de su vida. Si estás de novio o por casarte, has tomado la mejor decisión de tu vida. Amén. Pero lo que te espera también es tan hermoso como esa decisión que has de tomar. A los creyentes les hablo ahora. Si ustedes han decidido, al igual que yo y cada creyente en el mundo entero, seguir a Jesús y tener una asociación, un amorío con Dios, un casamiento con el Señor, si somos la novia, la esposa del Señor, quiero decirte que la aventura que viene por delante va a ser una aventura formidable. No tenemos ni idea cómo se pinta el cuadro, pero sí sabemos que podemos tener la bendición y la virtud de perseverar en esa relación maravillosa que todos algún día hemos decidido tener con Jesús. ¿Amén, iglesia? Sigue diciendo el mismo escritor a los Hebreos, después de hablar de la gran multitud de personas que terminaron primero que nosotros y que aguantaron cosas difíciles, nos sigue diciendo que esto justamente es una cuestión de decisiones, porque si hay algo que nos asedia, si hay un lastre que nos pesa, y déjenme contarles lo que aprendí junto con ustedes estudiando este verso. Quítense de ustedes, dice ahora, el lastre que los asedia o el peso del pecado. Présteme toda la atención, por favor. Son dos cosas diferentes. Siempre pensé que era lo mismo, pero ahora junto con ustedes estoy aprendiendo que no lo son. Una cosa es el peso y otra cosa es el pecado. Yo le estoy hablando a un grupo de creyentes aquí. Obviamente cuando yo hablo de pecado, ustedes piensan, bueno, yo no fumo, yo no bebo, yo no fornico, no adultero, yo no tengo ningún problema de pecado escondido, yo he decidido seguir a Cristo, mi vida ha cambiado, pero justamente a pesar de que sí el autor de Hebreo habla del pecado en sí como pecado, que por cierto pecado es todo lo que guerra al blanco, también habla del peso que nos asedia o del lastre. Ahora bien,
Présteme atención, por favor. ¿Qué es el lastre? Aprendí que el lastre es, por ejemplo, esa medida de agua que las embarcaciones tienen para hacer un contrapeso y mantenerse flotando. Aprendí que lastre es el término que se usa, por ejemplo, para cuando esos globos aerostáticos tienen que mantenerse debajo, esperando que la gente se suba para entonces sacar el lastre, sacar el peso, sacar esas bolsas de arena, que posiblemente sean bolsas de arena. Eso se llama lastre. Saco el lastre y entonces el globo, en el caso de un globo, puede tomar la altura que quiere tomar. En el caso de un barco, es esa agua que sale muy curiosamente de los costados de la embarcación. Si alguna vez estuviste en un puerto o alguna vez estuviste cerca de un barco, miras como que el barco está echando agua y no sabes ni de dónde. Dices, ¿se estará por hundir? No, es el lastre, es un poco de agua que cada embarcación tiene para mantenerse en la dirección correcta o en el balance correcto. ¿Qué intento decir con todo esto? Hay cosas que no son pecado, que no están en la lista de lo que todo el mundo conoce como algo que no tiene que hacer, pero sí está en la lista de cosas que nos están impidiendo volar a la altura que Dios quiere que volemos, o que nos están impidiendo mantener el equilibrio como Dios quiere que lo mantengamos. Hay cosas que no la podemos considerar en la lista del pecado. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cuando alguien quiere jugar con fuego, cosa que es muy malo, uno comienza a hacerse ese tipo de preguntas. Bueno, ahora que sigo a Cristo, y ahora que persevero en sus caminos, y ahora que soy un cristiano, cristiana, que mi familia es cristiana, ¿cómo tengo que comportarme? Y comenzamos a jugar, sobre todo los que tenemos más tiempo en la iglesia, en ese hilo fino. ¿Qué es pecado y qué no? ¿Congregarme es algo que me santifica? ¿Dejar de congregarme será pecado? ¿Mentira blanca será pecado? ¿Mentir cuando una cosa que no es tan grave será pecado? ¿Me logro explicar el día de hoy? Y comenzamos ese jueguito, ¿ven? A la mayoría nos pasa, por eso estoy aquí para confesarlo yo primero, antes que cada uno de ustedes. Comenzamos a jugar a ese jueguito, a coquetear. Pero son cositas que a la larga nos terminan pesando. Y eso te va a impedir tomar la altura que Dios quiere que tomes. Falta de perdón. ¿Es pecado? Con todo el daño que me han hecho, con todo lo que han hablado mal de mí. En este 2020, ¿cómo han hablado mal de mí? Y lo más hermoso que me fui enterando, entonces, y algunos más valientes me lo venían a decir en la cara, ¿cómo hablaron? ¿Cómo le han quitado el pellejo al pastor en el 2020? ¿Y ahora qué hago? ¿Les finjo a ustedes que los quiero, que los amo? Y, ¡ay, cómo los extraño! ¿Qué hago ahora? Voy a permitir que eso pese en mi corazón y que no me permita a mí lograr la perseverancia que necesito para atravesar el año que viene, que yo no tengo ni idea cómo es que viene. Voy a fingir en ese peso, présteme atención porque todavía no hablé de pecado. Recién estoy hablando de las cosas que nos están pesando, que no son tan malas, pero tampoco son tan buenas. Son esas cosas que yo puedo ocultar dentro de mí, en mi alma, en mi corazón, y no te las voy a mostrar a ti, nunca las vas a ver. Son como el cubreboca del corazón. Ese problema que no tengo resuelto todavía contigo, ese problema que no tengo resuelto todavía con mi cónyuge, esa situación que todavía no tengo resuelta con Dios. Y no es que Dios merezca que yo lo perdone porque Él no ha hecho nada malo conmigo, pero por ahí en este 2020 yo he guardado cosas en mi vida espiritual por ver que Dios no ha obrado como yo hubiera querido que el Señor obrara. Y ahora tengo una relación un poco tirante. No confío tanto como confiaba antes. Mientras me iba bien y Dios contestaba cada oración mía casi al instante, todo maravilloso, mi relación con Él era fantástica. Ahora que Dios se ha reservado el silencio y que no me está contestando mi oración como yo he querido, como estaba acostumbrado ahora, mi relación con Él no es tan simpática que digamos. Y entonces voy teniendo un lastre, un peso, voy teniendo algo en mi corazón que a mí no me conviene y a nadie más que a mí no me conviene. ¿Por qué? Porque a la hora de poder correr la carrera, y ahora entramos en lo bueno, lo mejor que tengo que hacer es quitarme el peso de encima. Lo mejor que un cristiano puede hacer, sabiendo que estamos por cruzar a un año que solamente el Señor sabe cómo es que viene,
Lo mejor que te puedo aconsejar, bíblicamente hablando, es que te saques todo el peso, que te saques todo lo que te asedia, que te saques todo lo extra. Claro, alguno pensará, el pastor me quiere poner a dieta. No. Bueno, aunque si hay algún peso extra que te asedia por resultados de la Navidad o el Año Nuevo, bueno, aprovecha este tiempo y en enero comienza a sacarte el peso que te asedia. Pero estoy hablando mucho más de cuestiones físicas, estoy hablando de cuestiones del alma. Porque eso es un peso que nadie ve, sino solamente aquel que lo experimenta. Qué feo, difícil que es cuando el alma te pesa. Entonces, claro, con un alma pesada, ¿quién quiere perseverar? Cuando ha habido fallas, cuando ha habido errores, cuando ha habido fracasos, cuando en un año tan difícil como el que ahora hemos comido ansias, hemos masticado ansias como nunca antes en la vida. Ahora, ¿con qué cara puedo enfrentar, con qué esperanza puedo enfrentar un año que no sé cómo es que va a aparecer? Lo podemos enfrentar de esta manera, sacándonos el pecado que nos asedia. Si yo pudiera en el día de hoy, trataría de ejemplificarlo de una manera práctica y me sacaría todo lo que me está asediando. Quizás me sacaría mi chamarra y luego mi suéter, y luego entonces yo podría hablar contigo de manera más práctica con una camiseta que tengo abajo. ¿Qué es lo que tienes que sacarte hoy de encima? No a quién tienes que sacarte de encima. ¿Qué es lo que tienes que sacarte hoy de encima? Yo tengo una lista interminable de cosas que en este año, que yo las tengo que dejar en el 2020. Yo tengo un par de días para que termine este año, al igual que ustedes. Y yo he decidido que en las próximas semanas, o en los días que me restan antes de cruzar, ni siquiera próxima semana, que me resta para cruzar al 21, yo en estos días estoy de limpieza. Y como cuando los hermanos, junto con las hermanas, se ponen de acuerdo para limpiar el garage de su casa, o alguna parte en su casa que necesita un aseo más profundo, así he decidido en estos días que me queda, en este año, sacarme todo lo que me asedia, todo el lastre, sacarme todo lo que me impide tener una relación de perseverancia con el Señor y con lo que Él me ha llamado a tener a mí en cuanto a relación. Ojalá en el día de hoy tomemos juntos la misma decisión. ¿Qué cosas hiciste mal en el 2020 que no las vas a volver a repetir, que no te conviene repetirlas? ¿Qué cosas hiciste bien en el 2020 que te gustaría llevarte al otro lado? Pero más que nada me centro en las que hiciste mal, en las que hicimos mal. ¿Qué cosas hicimos mal que nos incomoda el alma, que no es bueno que nos las llevemos al otro lado? ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas que nos avergüenzan muchísimo? ¿Puede levantar la mano para yo darme cuenta? Sí. Las partes del cuerpo a las cuales uno le da un poco más de vergüenza, es a las que mejor adorna, ¿saben? Si hay alguna sobra en mi cintura, puedo ponerme un suéter de color negro y ustedes no se van a dar cuenta que se puede inundar California y yo voy a flotar sin ningún problema. Porque lo que intentamos hacer es justamente tapar todas las imperfecciones, a las partes menos decorosas, dice el apóstol Pablo, que tenemos en el cuerpo, nosotros las tratamos de hermosear de una mejor manera. Por ejemplo, para las mujeres el arete o pintarse las pestañas, en el caso de las damas, por supuesto. Lo mismo sucede con las partes de vergüenza que tenemos en nuestra alma. El Señor es el que viene a nosotros a ayudarnos a perseverar y nos va a tapar eso. Por favor, jamás creas en la vida que la vida cristiana es una cuestión de perseverancia, por una cuestión de obligación y de látigo, y que Dios está arriba como una especie de policía cósmico, escondido detrás de una nube, esperando a ver, como en Highway Patrol, esperando a ver qué error cometes para salirte al acecho y ponerte un ticket por haber infringido la ley. Así no es Dios. Dios es alguien tan amoroso que está dispuesto a que con su sangre cubrirte tu vergüenza. Y entonces ayudarte, présteme atención, ayudarte a perseverar, porque Dios no llama a perseverar a nadie de manera grosera. Tienes que perseverar, tienes que estar, tienes que creer, me tienes que amar. Ese no es Dios. Y todo lo demás sale de manera completamente natural, sale de manera completamente orgánica.
la relación se va dando de una forma completamente natural. ¿Por qué? Porque se basa en una relación, en un amorío. Se basa en una decisión de mantenerse juntos y recuerden, no es una cuestión de velocidad, es una cuestión de resistencia. No es quien llega primero, es quien llega. Y espero con todo mi corazón que el 2021 nos encuentre perseverando. La iglesia primitiva tenía la cualidad de ser gente perseverante. Si te vas a los Hechos, te vas a encontrar que Hechos capítulo 2 te dice que los primeros creyentes perseveraban, estaban juntos, estaban unánimes. Y cuando hablo de perseverancia, no hablo de perseverancia en el templo, porque en época de COVID no se puede pretender una cosa así. Hablo de la perseverancia en el Señor, la perseverancia en tu fe, la perseverancia en tu relación con Jesús. Gracias a Dios, el COVID no nos ha impedido relacionarnos con el Espíritu Santo todos los días. Todos los días Él está ahí para hablarte, para consolarte, para ayudarte, para levantarte, para darte fuerzas y para decirte persevera, soporta, aguanta un poquito más. Es un poquito más. Tengo un amigo que siempre usa una frase que me hace reír mucho y me dice, Darío, sigue nadando, tanto nadar para que te ahogues en la orilla, sigue nadando, ya vas a llegar. Y él me anima de una manera muy graciosa, pero a la misma vez muy clara, sigue nadando, sigue perseverando, falta poco. ¿Cómo anhelo ver cambios? ¿Cómo anhelo ver cambios en mi vida personal, en mi familia, en la congregación a la que lidero? ¿Cómo anhelo ver cambios en tu vida? Que Dios te bendiga más, que Dios te prospere más, que Dios te dé más gracia. ¿Cómo anhelo? Creo que no hay creyente en la tierra que no anhelaría una intervención divina en esta época tan difícil. Pero algo tenemos que tener en cuenta. Mientras nosotros no podemos hacer lo imposible, porque lo imposible le pertenece a Dios, nosotros vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde y es seguir perseverando. Te voy a decir muy prácticamente, muy sencillamente, ¿por qué razón te invito a perseverar en Jesús? Porque Él es el que no miente. Porque Él es el que no te va a fallar. Y porque Él es el que va a terminar en ti lo que un día te ha prometido. Esa es la razón principal y única por la cual te invito a que en este día perseveremos juntos en el Señor. Persevera en la carrera. Persevera en la carrera. Si te tienes que quedar en casa y no puedes congregarte físicamente, persevera en Cristo. Si puedes llegar a la iglesia físicamente y estar en una reunión como la que tenemos hoy, o estar conectado online desde tu casa, persevera en Cristo. Si te toca prosperar en Estados Unidos y Dios te honra aquí en este hermoso país, persevera en Cristo. Y si la suerte no corre de tu lado y de repente tienes que terminar de vuelta en tu país o probando suerte en otro lugar, persevera en Cristo. Porque perseverando en Cristo es que nosotros tenemos un final adecuado conforme al que hemos sido llamados. Ojalá en el día de hoy, a pesar de que me encanta escuchar tu amén, y sé que se hace un poco difícil, ojalá en el día de hoy el Espíritu Santo me esté ayudando a mí a hablarte a ti de manera correcta. Y que el Espíritu Santo que me ama tanto agarre mi imperfección y te la haga oír como las palabras más reveladoras posibles en tu mente y en tu corazón. Libérate, sácate de encima el pecado que te asedia, sácate de encima el peso que te asedia, sácate de encima el lastre. Y no te estoy hablando de los pecados terribles y ostentosos que cualquiera se puede dar cuenta, estoy hablando de esas cositas que todavía están irresueltas adentro de tu corazón. Cuando tengo que regañar a mi hijo por su mala conducta o porque está haciendo algo inadecuado o porque está siendo grosero con su madre o con cualquier otra persona, él apela mucho a las injusticias y él me dice, ¿por qué me estás regañando a mí? Eso es injusto. Y él agarra mucho a su hermana, a la que le sigue, a la del medio, Nicole, y la agarra y dice, ¿por qué a ella no le dice lo que me dices a mí? ¿Por qué? Entonces yo le digo a él que es porque yo con él tengo un trato especial. La razón es porque yo se lo digo a él, es porque con él yo tengo un trato especial. La razón por la cual Dios en este último domingo del año te dice a ti que te saques el lastre, que te saques esos pesos que te están incomodando, es porque contigo Dios tiene un trato especial.
Y claro, ahora yo no sé si tu cónyuge va a agarrar la onda, yo no sé si el pastor de tu iglesia lo va a hacer, yo no sé si la esposa del pastor de la iglesia lo va a hacer, yo no sé si la del coro lo va a hacer, pero la verdad, ese no es tu problema, ni siquiera tu negocio. Tú y yo vamos a hacer lo que el Señor a nosotros nos dice por convicción. Me estoy explicando bien ahora, ¿verdad? Es por convicción. Si el Espíritu Santo te habla a ti, de que eso que está ahí no tiene que estar ahí, que hay que sacarlo, entonces sácalo, te conviene sacarlo, te aconsejo que lo saques, te ruego que lo saques porque la persona que va a tener mayor beneficio eres tú. Por último, termino con esto. Todavía el autor de Hebreos, en el verso 3, nos pone el ejemplo máximo, que es el mismo Jesucristo. Y nos dice, Jesús puso su gozo adelante antes de pasar por la muerte. O sea, Jesús puso su final adelante antes de sufrir la cruz. Cada vez que pienses que es injusto lo que te pasa, que es injusto el cambio que estás intentando hacer porque los otros no lo hacen, porque tu familia no lo hace, porque tus familiares no lo hacen y todo el peso de la responsabilidad te toca a ti, cada vez que te quieras sentir víctima, mira a Jesús. Y Jesús fue a la cruz, justamente la cruz, en el día de hoy, siglo XXI, la cruz se ve como algo más. Adorna nuestros templos, algunos los tenemos colgados del cuello o los ponemos como un sticker en nuestros carros. La cruz en el tiempo de Jesús era símbolo de maldición. Era alguien maldito quien iba a la cruz. Y entonces Jesús, siendo inocente, no habiendo pecado, siendo el Hijo de Dios, Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre, va a la cruz, va a morir con un porcentaje de vergüenza al máximo, porque eso es vergüenza, morir como un maldito cuando no lo eres. Y entonces dice el verso 3 de Hebreos, pone la cruz y el gozo. Puesto el gozo delante de la cruz, pudo perseverar. Yo no me quiero imaginar, me gustaría imaginarme cómo va a ser tu final en Cristo. Me gustaría animarte a que si hoy por ahí en una de esas trajiste un poquito de imaginación, ojalá sí, puedas imaginarte en tu mente y en tu corazón cómo va a ser tu final en Cristo. Y entonces vamos a hacer el mismo ejercicio de fe que de alguna manera hizo el mismo Jesús. Puso su gozo adelante. Y entonces teniendo el final del gozo adelante, sufrió el tiempo de la cruz y perseveró. Aunque había cruz, perseveró. Por el gozo puesto adelante. El gozo de Jesús éramos nosotros. El gozo de Jesús fuimos cada uno de nosotros, los salvos y los que habrán de ser salvos hasta que Él venga por la iglesia. El gozo de Jesús eres tú. Sí, aunque no me creas, y aunque yo tenga luz tenue en la sala y te vea de la nariz para arriba, porque no me lo permite el resto del barbijo, Jesús y su motivación fuiste tú. Y alguien se preguntará, ¿yo? Así como estoy terminando el 2020 casi arañando, esperando que el año que viene me traiga algo nuevo, pero ¿sabes? El año que viene es un calendario vacío. Y el año que viene no trae nada nuevo. El año que viene será como el Señor en su soberanía va a decidir que sea, y como nosotros en cuanto a lo que nos corresponde mientras estamos en la tierra tomemos como decisiones. Termino con esto. Me encantaría que este año que viene por delante nos agarre mucho más sabios de lo que somos hasta ahora. Que nos agarre siendo personas que tomemos muchas mejores decisiones de las que hemos tomado en el 2020. Y que seamos personas apasionadas por perseverar en Cristo. Independientemente podamos reunirnos físicamente o no, tengamos que juntarnos en las casas o no, tengamos que hacer reuniones por internet o no, independientemente cómo se vea el cuadro, sigue perseverando en Cristo. Porque no te olvides nunca de esto. Si a alguien está dispuesto a cubrir tu vergüenza y a limpiarte de ella, es Jesús.
Yo te animo en el día de hoy a que volvamos nuestro corazón a Cristo como nunca antes. Y a que toda la fuerza que tengamos, mejor dicho, o la poca fuerza que nos haya dejado este 2020 que nos exprimió, eso lo pongamos en Cristo porque es suficiente. A veces la gente piensa que el Señor necesita de todas nuestras fuerzas, de toda nuestra habilidad, de toda nuestra buena onda, pero ahora sí te prometo que termino. ¿Te acuerdas lo que pasó en una ocasión cuando Jesús estaba predicando las buenas nuevas y había una multitud de gente y entonces los discípulos se acercaron a Jesús a decirle: Jesús, despide a la gente porque ya es la hora de comer, ya esta gente tiene hambre, termina tu sermón, estás predicando tan largo como el pastor Darío. Y Jesús les dijo: hagamos una cosa, ustedes denle de comer. Y entonces apareció en la escena bíblica, nos dice, un jovencito que vendía, se supone, con algunos panes y algunos peces. Porque para Jesús no es necesario que tengamos toda la habilidad, toda la elocuencia, toda la gracia. Para Jesús lo único que es necesario es que aparezca alguien que quiera perseverar. El jovencito, que no se conoce nada de él, ni el nombre, ni la genealogía, ni si él tenía después para seguir vendiendo o no. No se sabe nada de este muchachito. Era alguien a quien la Biblia ignora en cuanto a biografía. No se sabe nada de él, solamente que era alguien que suponemos que vendía y se acercó al grupete de gente para hacer su negocio. Jesús le dijo: ¿qué es lo que tenemos? Y lo que tenemos es lo que tenemos es gente que está terminando el 2020 con la batería más baja que nunca. Lo que tenemos es gente que termina el 2020 queriendo tener una esperanza firme y manteniéndose perseverante en Jesús. Lo queremos hacer, pero no tenemos ni fuerza para hacerlo. Tenemos la fe, pero no tenemos ganas. A esa gente es a la que le hablo en el día de hoy. Y entonces te recuerdo lo que pasó en ese momento tan maravilloso, que fue donde Jesús multiplicó panes y peces por doquier, tanto que todos comieron y hasta sobraron 12 cestas. Me quiero imaginar que una cesta para cada discípulo. Hoy te animo a que así como estás, con la poca batería que tengas, con el poco deseo que tengas, con la mucha confusión que tengas, te acerques a Jesús, te asocies con Él y lo tomes a Él como el ejemplo más grande de perseverancia. Perseveren, perseveren, porque el que persevera hasta el fin, triunfa. Padre, te doy gracias en esta hora por dejarme compartir con mis hermanos estos pensamientos. Y ahora te pido que mientras te adoramos, nos permitas reflexionar en esta palabra que nos has enseñado hoy, pero que también podamos practicarla y que podamos ponerla en práctica casi de manera inmediata, que cuando salgamos de acá y en estos días, poquitos días que nos quedan para cruzar al otro lado de la corriente, al otro lado del mar, al otro lado del río, al otro lado del año, podamos entrar con una actitud de perseverancia como jamás en la vida se haya visto en nosotros. Que nuestro fin sea Cristo, que nuestra roca sea Cristo, que nuestro objetivo sea Cristo y permítenos enamorarnos de ti como nunca antes lo hemos hecho en nuestra temporada en ti. Te damos gracias, Jesús. Amén. ¿Por qué no adoramos juntos?